vamos a ver en esta clase qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero tenemos que conocer quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa que es bien importante. Si nosotros no le compartimos a la gente, ¿qué estamos dando, verdad? ¿Qué hay en nuestro corazón? Estamos dejando que la gente sufra afuera, que la gente no conozca de Cristo y que si viva una vida pues sin alegría, sin paz, sin gozo. Y tenemos que predicar las buenas nuevas, ¿sí? Tenemos que predicar. Y a veces hay personas que tienen toda la intención de ir y compartir la palabra de Dios y de repente se quedaron calladas. Y de repente no sé qué pasó. Y ya no comparten, como diciendo, pues soy cristiana, yo nada más y ya. Pero no, tenemos que compartir la palabra de Dios. Y a veces decimos, ¿por qué no tengo ese fuego? ¿Por qué no tengo esa pasión por las almas? Es lo que más ama a Dios, las almas. Nosotros aquí estamos en un proceso, ¿verdad? Diciéndole, Señor, ayúdame en esto, Señor, estoy pasando esta situación, pero tú eres el único que me vas a ayudar. Pero realmente las almas que están afuera, solamente tú y yo somos las que, bueno, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, pero tú y yo, el Señor nos mandó a compartir la palabra de Dios. Y si vemos en los discípulos andaban con nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo, ¿verdad? Cómo sanar a los enfermos, cómo liberar a los cautivos, cómo Él predicaba la palabra sin temor, ¿verdad? En las sinagogas, en el monte, a donde Él estaba. Y de repente, entre esos 12, dices tú, bueno, ya era para ir con Él, ¿verdad? Al cielo, pero uno de ellos, ¿qué? Lo traicionó, lo entregó, porque le ganó la ambición, porque dejó que Satanás tocara su corazón. Ahí sí fue Satanás, ¿verdad? Que dejó que tocara su corazón y que entregara a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Él andando con Jesús hizo eso. Dice que Satanás tocó su corazón y entregó a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vivimos en la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, hacemos lo que Él nos dice, pues Él nos va a guardar de ser tentados, ¿sí? Porque todos somos tentados, pero Él nos va a guardar. Luego otro que lo negó, ¿que fue quién? Pedro. Pedro lo negó. ¿Por qué lo negó? Porque tuvo miedo. Porque él que dijo que Él iba a dar la vida por él, y de hecho la dio. Pero que no lo iba a negar. Él dijo, yo no te negaré, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Antes de que cante el gallo tú me negarás, ¿no? Y bueno, y después, bueno, ya pasa, nuestro Señor Jesucristo es crucificado en la cruz y resucita al tercer día. Y ellos, ¿qué estaban? Otra vez como pescadores, ¿no? Estaban haciendo su trabajo y se habían olvidado de todo lo que el Señor les había dicho, todo lo que habían visto, todo lo que por el cual el Señor los llamó, porque les dijo que los iba a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. Y se les olvidó. ¿Eso qué podría ser? El afán, la indiferencia, la falta de conocer al Señor, hasta que nuestro Señor Jesucristo viene otra vez y se les aparece. Dice en el libro de Hechos que se les apareció 40 días y 40 noches, haciendo muchos milagros que no se podían escribir en el libro, pero que muchas pruebas indubitables, así dice. Y les recordó la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La llenura del Espíritu Santo. Necesitaban ese poder. Y vamos, por favor, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias porque nos podemos reunir en tu nombre. Gracias porque tu presencia está aquí. Y gracias, Señor, porque ministras nuestro corazón y nuestro espíritu para ser unos hijos tuyos obedientes. Y que, Señor, seamos llenos del poder de tu Espíritu Santo. Y que hables a nuestro espíritu, Señor, para no poder tener ese miedo, ese temor de no hablar de ti, Señor, sino que seamos valientes y esforzados en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces dice en Hechos 1:2, dice: "Es el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí". En donde, si lo vemos en Juan 15, es donde les da la promesa del Espíritu Santo, donde les dice que ya no va a estar aquí en la tierra, pero que vendrá otro, que es el Espíritu Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiaría, ¿qué? A toda verdad. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron miedo, se escondieron, se apartaron, ¿sí o no? Bueno, por lo menos lo vemos en las películas, ¿no? Porque pasan muchas películas de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí vemos que se escondían. Que inclusive Pedro, cuando lo negó, dice que empezó, que se acercó una persona y le dijo: tú eres de ellos, y que empezó a maldecir, que empezó a hablar mal. Y a veces así te conocen en el trabajo, ¿verdad? Dices: tú hablas diferente. Nuestra manera de hablar se dan cuenta. Y de repente, cuando tú no quieres que te conozcas, empiezas a hablar como la gente de afuera que no tiene a Cristo. Pero el Espíritu Santo te va a decir: no, por ahí no, hija, no, por ahí no, ¿verdad? Arrepiéntete, yo te voy a guiar por el camino que debes de andar. Y bueno, entonces dice en el 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero subraya el 8. Dice: pero recibiréis poder, es dunamis, dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él les estaba recordando una promesa que él mismo les había dado antes de que partiese, ¿verdad? Antes de que fuera crucificado. Pero a ellos se les olvidó, andaban huyendo. Y entonces cuando él viene y les dice: pero recibiréis el poder, es cuando le decimos: Señor, yo necesito ese poder para predicar tu palabra, yo necesito ese poder para hablarle a la gente, Señor, que yo no tenga miedo, que Señor, yo pueda hablar con libertad, que yo pueda hablar con denuedo, Señor, porque la gente te necesita así como yo te necesito. Yo no puedo negar nada de lo que tú has hecho en mi vida. Yo tengo que hablar lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Y entonces, bueno, nuestro Señor Jesús dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo también nos dice que nos va a guiar a toda verdad. Entonces no vamos a poder ser confundidos aquí en la tierra, ¿verdad? Hay doctrinas que dicen que nuestro Señor Jesucristo ya vino, ya que estamos esperando. Digo: no, yo creo que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. Amén. Y el Espíritu mismo lo dice, porque en otra cita que está en Isaías, me parece, dice que llegarán los tiempos en que el Espíritu Santo ya no estará aquí. Ya no va a estar aquí. Pero aquí todavía vemos milagros, sí. ¿Verdad? Que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, ¿verdad? Los milagros de muchas sanidades, la salvación de mucha gente. Entonces, ¿quién sigue aquí? El Espíritu Santo. Pero vendrá el tiempo en que Él también se va a ir. Entonces dice que la gente tendrá comezón de escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué esperar a que suceda eso? Tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Cuándo? Diario.
La palabra de Dios tiene que estar aquí en nuestro corazón para recibir ese poder, para no ser confundidos. Aquí dice que lo veremos cuando venga no, otra vez. Entonces aquí está claro y tenemos que leer la palabra para no ser ¿qué? Confundidos. Y entonces, vamos por favor ahí mismo en Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo ¿qué? Un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando llegó ese poder, dice que estaban todos juntos en un mismo sentir. Cuando tú y yo nos venimos a reunir aquí a la congregación, es porque ya venimos llenos del Espíritu Santo desde nuestro hogar. Aquí se confirma la palabra, pero ya venimos llenos, porque en tu casa tú ya leíste la Biblia, en tu casa ya oramos, en tu casa ya alabamos al Señor. Y aquí es algo que hacemos como en unidad, en un mismo sentir. Porque cuando venimos a la casa de Dios, eso venimos, a alabarle, a escuchar su palabra, a ver los milagros, ¿verdad? A gozarnos con las almas nuevas. A eso venimos a la iglesia. Pero en tu casa realmente es donde se ven los frutos, en donde se ve la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que necesitamos esa llenura del Espíritu Santo de Dios, porque a veces, así como lo vimos con los apóstoles, el que lo negó, el que lo traicionó, a veces así pasa en la casa. Que aquí en la iglesia venimos y nos reunimos, pero lo hacemos como algo religioso, pero en la casa nada de nada. En la casa sigues gritando, en la casa sigues mintiendo, en la casa no tienes tiempo para los hijos, no tienes tiempo para tu devocional, no hay un compromiso. Pero necesitamos ese fuego del Espíritu Santo para que todo eso se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Apenas encontré una mujercita, y no recuerdo quién, que me dijo, no puedo orar. Cuando quiero orar, me da sueño. Cuando quiero leer la Biblia, de repente ya estoy viendo la televisión. ¿Qué necesitamos? La llenura del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que podamos decir, hasta aquí se acabó mi mediocridad, hasta aquí se acabó mi tibieza, hasta aquí se acabó que me digo cristiana pero no oro, no leo la Biblia, no doy testimonio. Hasta aquí. Tenemos que recibir ese poder, ese fuego, ¿sí? Ese fuego para decirle, Señor, cuando venía para acá, yo ya tenía otro estudio. Cuando me dijo mi esposo que iba a compartir, pero dije, no, o sea, no, o sea, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, nuestra vida va a ser así muy cómoda, ¿no? Muy light. Como diciendo, ya vine, ya escuché, pues sí, me voy bendecida con la palabra, pero no hay más. No hay más hay gente que dice, pues luego sirvo, pero ¿sabes qué? Tenemos que servirle al Señor porque si no, no servimos. Pero para servir al Señor debe de haber un fuego. Y para servir al Señor también tiene que haber un testimonio. Un testimonio de que verdadero. ¿Y el testimonio dónde es? En tu casa, es donde realmente te conoce tu mamá, tu papá, cuando son solteros. Y los casados, ¿quiénes nos conocen? Si una casada, a ver, le va a preguntar a tu esposo cómo andas, ¿no? Y a la esposa le puedo decir, oye, ¿cómo va tu esposo? ¿Realmente está cambiando o no está cambiando? Lo importante es dar fruto, ¿dónde? En donde estemos, pero principalmente en el hogar, que haya ese fuego, que no se haya perdido ese fuego con el que llegamos a Cristo. A veces hay gente que se empieza a volver religioso, ya nada más el día domingo, y eso a veces, quién sabe dónde dejé mi Biblia, ¿no? Ni la encuentro, porque no la leí en toda la semana, porque no tuve tiempo, porque no tuve ganas.
necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que tengamos ese valor de decir, Señor, si tú ocupas el primer lugar en mi vida, así como es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando Él ocupa el primer lugar es porque realmente le estamos buscando. Estamos buscando en la oración. Tú mismo di, ¿estoy orando? ¿Estoy leyendo la Biblia? Te puedes comprar libros seculares que no te confundan, que tú veas que lo que dice aquí está en la Biblia. A mí me gusta mucho este libro, tengo años con este libro, el carisma de Dios, del Espíritu Santo, el don, el regalo. Te puedes comprar libros. También como mexicanos se nos dice que no tenemos esa cultura de leer, que es parte de, pero cuando venimos a Cristo se quedó el pasado atrás, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias. De día y ¿qué? De noche. Ahora es bien fácil porque mira, hasta ni lo cargas mucho. Bueno, al menos yo en la noche que mi esposo está durmiendo y que lo veo bien dormido y que yo no puedo dormir, mi teléfono, ahí le prendo, ahí estoy leyendo mi Biblia y ya ni me paro, estoy nada más volteada y estoy leyendo mis salmos. Me gustan los salmos, pero hay un tiempo para leer la palabra, pero necesitamos ese poder, necesitamos esa dinamita, porque eso significa dinamita, dunamis, ese poder explosivo para que vayas y donde vayas seamos una bendición. Amén. Entonces necesitamos la llenura, porque si no nuestra vida no va a cambiar. Dice que bueno, fueron llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en varias lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y bueno, aquí dice todos los que estaban ahí eran de varios países. Y en el 12, vamos hasta el 12. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El Pedro miedoso, el Pedro que ya había vuelto a su trabajo cómodo, ¿verdad? De la pesca, y ya se había olvidado de lo que Dios les había mandado, nuestro Señor Jesucristo les había mandado, ahora se levanta con el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Hablar la palabra. Ese Pedro temeroso, ahora es un Pedro valiente. Ahora es un Pedro lleno del Espíritu Santo, que no le importa dar la vida por Jesús, porque acuérdense que los andaban persiguiendo. No le importó más que hablar la palabra de Dios, el propósito por el cual habían sido llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y ese Pedro cambió, a lo mejor somos parte de, ¿verdad? A lo mejor dices, híjoles, a lo mejor me siento igual que Pedro. Sí, me gusta la palabra, amo a Jesús, lo amo. Pero, ese pero, hay que quitarlo. Pero no tengo tiempo de compartir. Pero no tengo tiempo de servir. Pero no tengo tiempo ni siquiera de leer la palabra de Dios. Entonces tenemos que quitar ese pero. ¿Cómo? Con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Con esa llenura que nos hace valientes. ¿Que nos hace cómo? Valientes para hablar la palabra de Dios. Y luego dice en el 17, en el 16, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estamos viviendo esos tiempos. ¿Tú crees que tus hijos y tus hijas van a profetizar? Yo lo creo.
Mis nietos ya profetizan, ven visiones. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo les subrayé el 18. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estamos viviendo esos postreros tiempos, donde el Espíritu Santo, de veras que cómo nos anhela, ¿verdad? Cómo nos anhela. Y quiere Él darnos esa llenura, llenarnos de su presencia, de su poder. Y Él les está recordando, Pedro les está recordando a todos los judíos esta profecía por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría ¿de quién? De su Espíritu Santo. Y esos tiempos lo estamos viviendo nosotros todavía. Gloria a Dios, ¿verdad? Por esos tiempos que estamos recibiendo, o sea que no era nada, o sea, porque los judíos decían, no, pues cómo, ¿no? Es Jesús era para ellos otra doctrina, otra enseñanza. Y cuando les dice, no, estaba escrito, está escrito en el libro de Joel, del profeta Joel, ya estaba escrito y ahora son estos tiempos. Y ahora para nosotros son esos tiempos de ser llenos del Espíritu Santo, de hablar nuevas lenguas y de ir y predicar la palabra, ¿verdad? El hablar nuevas lenguas, aquí sé que todos hablaban el idioma de ellos y que todos los que les escuchaban oír su idioma se quedaron atónitos porque decían, oían todas las maravillas de Dios, porque estaban glorificando a Dios. Eso es lo que hace el hablar en lenguas, glorificar a Dios. Tú y yo necesitamos, ¿verdad?, hablar en lenguas, pero también sé que el Espíritu da como Él quiere. Amén. Y bueno, se cumple y entonces empiezan a compartir la palabra. Y si tú puedes leer todo lo que es el libro de Hechos, empieza a predicar y en su primera predicación son como 3,000 personas las que reciben a Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. Tú imagínate 3,000 personas. Déjenme buscárselos. Dice en el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. ¿Cuántos de aquí somos llamados por el Señor? Todos, ¿no? Él nos llamó, Él nos buscó. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas? Imagínate que tú vayas y prediques a una escuela, o que vayas y prediques a un jardín o a un hospital afuera y que se conviertan varias personas. Qué bendición, ¿no? México necesita que la iglesia, porque la iglesia es la única que lo puede hacer los cambios, para orar, para predicar, para ayudar, para salir, ¿verdad? México, o sea, más bien, si la iglesia no se levanta con ese poder y ese fuego, ¿qué va a pasar de México? Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y mira, 3,000, tú dices 3,000, ¿y dónde los iba a meter, no? ¿Y cómo los iba a discipular? ¿Y cómo les iba a enseñar? Pues para eso nos estamos capacitando aquí. Cuando tú dices, bueno, ok, le comparto, ¿y después qué? Y aquí viene lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Imagínate todo lo que vino. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Porque esos 3,000 dice que se juntaban. Bueno, más adelante si tú sigues leyendo, dice que se juntaban en las casas. ¿Y en dónde? En las sinagogas, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Porque eran tantos que así que tú dijeras, yo, Señor, ya abro mi casa para que vengan y escuchen la palabra. O mira, hay gente que dice, bueno, no tengo tiempo de recibir porque trabajo. Pero ¿sabes qué? ¿Quiénes viven en tu casa? Tus hijos, ¿sabes qué? Vamos a tener un devocional. ¿Sabes qué? Vamos a orar. ¿Qué necesidades hay? A mí me da gusto porque en las noches cuando se quedan mis nietos conmigo les digo, vamos a orar. Y no me dicen que no, se pelean por orar. Y empiezan a orar detalladamente. Pero imagínate que yo me acostara como si nada. Ay, pues son niños, no, ellos tienen que aprender. Nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Pero y si nosotros lo hacemos, nuestras generaciones también lo van a hacer. Amén. ¿Qué es yo no te quiero decir que me digas, pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no hablas? Simplemente lo que aquí aprendes los jueves, los domingos, los martes, las mujeres que vienen y van y se lo platican a otro, mira, mi Señor Jesucristo sanó a los enfermos, hizo este milagro, y mira lo que dice la Biblia, mucha gente va a ser alcanzada y tocada. Y bueno, sí queremos que la iglesia crezca, pero más que nada queremos que esas almas a quien nosotros les prediquemos, el día que estemos delante de la presencia del Señor, las podamos ver ahí en la eternidad. Porque va a llegar un día que todos nos vamos a ver ahí, ¿verdad? Si permanecemos en la palabra de Dios, si obedecemos, si queremos llegar a ese día. Y bueno, vamos de aquí también a Corintios, por favor. Primera de Corintios. Primera de Corintios 12. Y que el Espíritu Santo, son 9 los dones y son 9 el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Son 9. Y vamos a verlo porque es necesario que lo veamos. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? Me dicen. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, no los podemos ignorar. Hay gente y hay iglesias que ya no hablan del Espíritu Santo, que ya no creen en los milagros. Llegan nada más por la doctrina, por todo, pero ya no creen mucho menos en la liberación. Luego dicen, estás bien loco, ¿cómo que hablas de demonios? ¿No? Pero aquí dice la palabra que no, ¿qué? Ignoremos. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, ¿qué? En todos es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, anótalo si quieres, palabra de sabiduría, salud. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro ¿qué? Interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, es como el Señor, dame el don de sanidades. Y si Él me lo quiere dar, Él me lo va a dar. ¿Sí? Dame el don de interpretación de lenguas. Si Él quiere, me lo da.
pero yo lo tengo que pedir. Así como recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en ese momento y pasamos de la muerte a la vida, también así por fe recibimos los dones del Espíritu Santo. Señor, yo quiero este don. ¿Para qué quieres el don? El don de sanidades. Para ir a orar por los enfermos y que sean, ¿qué? Sanados en el nombre de Jesús. ¿Para qué quieres el don de discernimientos de espíritus? Para echar fuera los demonios, para que la gente sea libre en el nombre de Jesús. Para que no sean atormentados, ¿no? Ahí. Y fíjense, aquí lo estamos viendo porque todavía hay gente que dice, no, es que alguien me tiene que acompañar porque a mí me da miedo. ¿Serio? Me da miedo. ¿Cómo que que te va a dar miedo, hombre? ¿Verdad? Si nos pusieron, si Dios contigo, ¿quién contra ti? La sangre de Cristo nos guarda, nos cubre. Y otro, no, pues yo no creo que exista el diablo. ¿No? No, pues no existe. Pues déjame decirte que es el enemigo número 1 de los cristianos, ¿sí? Que es el que te hace dormir cuando quieres leer la Biblia, es el que te hace enojar cuando ya te vas a venir para la congregación, es el que, ¿verdad? Te pone tropiezos para que nunca llegues al conocimiento pleno de Dios. Y luego, por ejemplo, a unos satanistas que se han convertido al Señor, que dejaron todo, dice que lo que más hacían era ayunar y orar para que los cristianos les diera sueño y no leyeran la Biblia. Y sobre todo los pastores. Porque así ganaban a la gente, ¿no? Como diciendo, ay, pues ya nada más vengo así como que para cumplir, ¿no? Pero, ¿sabes qué? No, tenemos que hacer más cosas. Y entonces cuando te dicen, oye, pues que este es un brujo, pues a mí me hacen los mandados, ¿no? Porque Cristo está conmigo. Llegó una vez una persona que había salido del satanismo y llegó así y me dijo, oye, yo tengo como 10 amigas que son, pero unas brujas poderosas. Me quiso intimidar, ¿no? Y dice, y aquí no, ella andaba en adulterio. Y dice, ¿no habrá algo así como hacen ellas para que vuelva el esposo? Para que hagan ustedes algo así para que oren. Y le dije, ¿sabes qué? Si tú no obedeces la palabra de Dios, vas a caer en lo mismo. Y tú sabes que ese hombre no era tu esposo. Entonces busca un hombre libre. Y se fue. Ha de haber dicho, a ver, preséntame esas brujas. Pues no, pues sí, preséntamelas para compartirles de Cristo, ¿no? Pero yo entendí que ella me quiso intimidar, como diciendo, si tú te metes, pero ella sabía que, no, terminó diciendo, ya sé, pero con ustedes no nos podemos meter, ¿verdad? Con los cristianos no nos podemos meter. Le dije, así es, con los cristianos no te puedes meter. Amén. Pero imagínate que yo empiezo a temblar. Ay, no, ¿verdad? No me hables de eso, por favor, no me hables. Ya me dolió la cabeza. No, yo me levanto con el poder de Dios y órale, ¿verdad? Arrepiéntete, porque si no, mira, de por sí ya traes la muerte. Y si empiezas a maldecir a los cristianos, se te regresa, ¿sí o no? Entonces tenemos que tener el discernimiento de espíritus para que la gente sea libre, que no esté cautiva con las cosas del enemigo. Por eso el Espíritu Santo nos quiere capacitar para ser una fuente de bendición y para que la gente de afuera vea el poder. Ahorita tanta doctrina que se levanta de brujos, de hechiceros, de la nueva era, de todo eso, que quieren el diablo confundir con las cosas de Dios. Pero no las va a confundir porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y cuando tú hables a una gente va a conocer la verdad. Amén. Para eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y ahora vamos a ver, por favor, en Gálatas, el libro de Gálatas, carta a Gálatas. En el Antiguo Testamento son libros y en el Nuevo Testamento son cartas. Entonces vamos a Gálatas, me parece que 6. Ahorita les digo si es 5 o 6. En el número, está hablando desde el 17. Bueno, pero antes está hablando
en el 15. Y está hablando a los cristianos, no está hablando a los de afuera. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En la iglesia. No, pues ese me quedé gordo. No, pues cuidado con aquella. No, pues oye, fíjate con quién te vas a sentar. No, pues me hago la que no la veo porque me quedé gorda, ¿no? Y criticando, ¿ya viste cómo vino vestido? ¿Y ya viste que subió de peso? ¿Y ya viste? ¿No? Y más, no quiero decir más, pero bueno, en la misma iglesia. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, esas cosas se van. Amén. Porque ya no nos va a importar eso. Cómo viene vestida, cómo no, ¿sabes qué? Perdóname, eres mi hermana, yo lo único que quiero es ganar almas para Cristo y hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Y si hay alguien que está en esa situación aquí en la iglesia, aquí el Señor les está hablando. Y luego dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. Ahorita que las leímos, ¿con cuál? ¿Estoy teniendo envidia de mis hermanos? ¿Estoy teniendo envidia? ¿Estoy hablando mal de alguien? ¿Tengo contienda con alguien? O sea, esas son las obras de la carne. Que el Señor no quiere que nos gane la carne y que a veces le echamos la culpa al enemigo, ¿verdad? Tengo envidia, ese cochino diablo que me está haciendo que envidie. No, es tu carne, ¿sí? ¿Por qué a mi hermana Señor, por qué te estoy pidiendo un carro? Ya se lo diste a ella y a mí no. Ella acaba de llegar y yo ya tengo años y no me has dado nada. ¿Qué es? Envidia. Entonces, ¿sabes qué? Mejor dile, qué bueno, Señor. Yo le decía el martes estaba viendo algo de la envidia. Mejor digan, qué bueno, Señor, que ya le diste su carro. Ahora gracias porque ya viene el mío, ¿no? Pero si estamos envidiando, si estamos hablando mal, si estamos maldiciendo, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia, porque esta carta, ¿a dónde fue escrita? A la iglesia. Vamos a ver nuestra manera de ser y de hablar, en la iglesia y en la casa, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos andar en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Tú odias a alguien? Es lo contrario al amor. Gozo. Andas toda triste, toda apachurrada, no tienes el gozo de la vida. Pues mira, hoy empieza a sonreír, porque el gozo del Señor nos los da. Paz. Dices, ni duermo, Señor, ¿verdad? Estoy con tantas cosas que hacer, pero pensando mal, queriéndome vengar, estoy maquinando en la noche qué hacer. Pues olvídate, menos paz va a haber. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El dominio propio, ¿no? Cuando dice mi esposo que ya a los carros ya ni le pongas el pececito, mejor pone un tiburón, ¿no? Porque vas manejando muy con tus alabanzas y todo, y de repente se te mete alguien y ya te salieron cosas que no te deberían de salir, ¿no? Y dices, así le pasó a mi esposo con un congregante. Le dijo un montón de cosas. Y cuando va viendo al pastor nada más, ¿no? Mi esposo dijo, no, pues le debería de poner una piraña ahí en lugar de pez, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. No hay dominio propio. Apenas tantito te hacen así y ya explotas, ¿no? Explotas en el carácter. Cuando debe de haber paz, serenidad, paciencia. Oye, pues es que tú me gritaste, pues yo te tengo que gritar más fuerte para que entiendas. ¿Sabes qué? No.
tiene que haber templanza, tiene que haber dominio propio, tiene que haber prudencia. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿va a cambiar nuestra vida? Sí, yo quiero que cambie, ¿no? Que la iglesia digan, híjoles, queremos ir a esa iglesia porque vemos los cambios, porque vemos los milagros, porque vemos que la gente es diferente, que es gozosa, que tiene paz. Me pasa su paz, ¿verdad? Y no que no, ni me acerco porque me va a pasar su amargura, ¿no? Con esa persona ni te juntes porque te va a pasar todo lo que trae. No, yo me quiero juntar con esa persona porque me trae paz, porque esa persona va a orar por mí, porque esa persona veo su testimonio que está cambiando. Pero eso solamente lo puede hacer ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, no, los dones, ¿y los dones quién los da? El Espíritu Santo. La llenura ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Nada más acuérdate cuando lo que hacía Pedro, lo que hizo Judas, pero cuando vino el poder del Espíritu Santo de Dios, sus vidas fueron, bueno, de Judas fue y se ahorcó porque no se arrepintió. Dice que tuvo remordimiento, pero no se arrepintió. Y al tener remordimiento, fue y se ahorcó. Ajá. Pero Pedro dice que se arrepintió y que lloró, ¿qué? Amargamente. Amargamente. Entonces, y el amor va más allá. O sea, si vemos cada fruto, si vemos cada don, es un cambio de vida que tenemos que hacer. Si los queremos, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor nos los da, Él nos los da y no nos los quita. ¿Hay tiempo o vamos a orar? Nada más vamos a ver 3 puntos. Si quieres anotar acerca de los dones. Los dones son buenos y perfectos y vienen de lo alto, del Padre, en el cual no hay mudanza. Si me puedes poner Santiago 1:17, por favor. Santiago 1:17. Los dones son buenos y perfectos y vienen ¿de dónde? De lo alto, vienen de Dios, del Padre. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Otro punto, los dones son irrevocables. Una vez que Dios nos ha concedido los dones, Él no los quita. No obstante, si una persona se aleja del Señor, poco a poco perderá la fe, el poder y la unción para funcionar con libertad con estos dones. Romanos 11:29, si me lo pones por favor, Hugo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no nos va a quitar nada. Nosotros, si no nos mantenemos firmes y fieles a Él, nosotros mismos los podemos perder. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son los dones y el llamamiento? Irrevocable. Y a todos nos llamó Dios, porque dice que tú no me elegiste, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. O sea que todos tenemos un llamado, todos. La obra de Dios es grandísima. Para que así no digamos, no, pues ya para qué, ya están sirviendo ahí, yo para qué, yo mejor aquí sentadito o sentadita. ¿No? Todos podemos servir porque todos somos llamados. Amén. Otro punto, vamos a ver cuántos puntos nos alcanzan, ¿sí? No debemos de ser ignorantes de los dones espirituales, ya lo leímos, 1 Corintios 12:1. No debemos de ser, ¿qué? Ignorantes. ¿Por qué? Porque yo se los decía que en algunas iglesias sí hablan de Jesús, creen en Jesús, pero en el Espíritu Santo ya no. Dicen que ya pasaron los milagros, ya pasaron todo esto, ¿no? Que eso fue en el antiguo y que ya. Pero déjame decirte que nosotros seguimos viviendo porque el Espíritu Santo es el que hace los milagros, ¿verdad? Nos revela la palabra, nos guía toda verdad. Cuando nos queremos salir del camino, dice, ey, por ahí no, nos pone un foco rojo, diciendo, no, ahí te vas a perder, por ahí no. Y nosotros decidimos si le queremos, porque aún todavía cuando somos tentados, Él nos hace ver aguas. Por ahí no, te recuerda la palabra. En una ocasión, ya hace muchos años, para que no digan, ay pastora,
mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Guatemala. Pero yo dije, bueno, sí, todo bien antes del cumpleaños de Isaías. Y resulta que se va en el cumpleaños de Isaías. Y yo, ay, no, ¿cómo? No, los cumpleaños no, el día del papá no, la Navidad no. O sea, yo estaba poniéndole la agenda a Dios, ¿sí? Y mi esposo no me dijo nada. Hoy decía, cuando mi esposo se calla, aguas, porque empieza a orar por mí, ¿verdad? Y se quedó callado, no me dijo nada, iba a compartir en la iglesia donde estábamos. Teníamos como unos 3 años de cristianos. Y estaba planchando la camisa. Yo sé que fue Dios el que me dijo, todos los días son míos. Y me quedé y así como que me dolió hasta el corazón, ¿no? De pena. Y le dije, sí, Señor, todos los días son tuyos. Y le dije a mi esposo, pues todos los días son tuyos, de Dios, entonces cuando el Señor te diga, sal. Y ándale, me probó todavía el Señor. Se fue una Navidad con su hermana, me quedé feliz en la congregación. Se fue un 10 de mayo a Cancún, lo invitaron a una iglesia. No, eso fue para allá, Hilario lo fue a visitar y compartió en una iglesia. Y que lo deja el avión. Y yo acá esperándolo, ¿no? Pero dije, bueno, pues ni modo. Se fue un cumpleaños mío, dije, bueno, hasta que ya hubo tranquilidad en mi corazón, ya me dio igual, ¿verdad? Que salga en mi cumpleaños o que no salga. ¿Por qué? Porque todos los días son de Dios. O sea que el Espíritu Santo siempre te va a hablar a su voluntad, para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Entonces no digan, no, pues es que no aún dice que velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Para que digas, fui tentada por esto, pero no caí, porque Dios estaba conmigo. O Dios me hizo saber que no era la dirección correcta por donde yo iba y enderezó mis pasos. Bueno, entonces vamos al siguiente punto. Los dones no deben de ser descuidados. Primera de Timoteo 4:14, por favor, Hugo. Los dones no deben de ser descuidados. Si el Señor ya te dio un don, tú tienes que llevarlo a cabo. Es como tú dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Bueno, era primero de Timoteo. No lo descuides el don que hay en ti. Cuando el Señor te da un don, lo tienes que ejercitar. Así como el que quiere estar bien de su cuerpo sano y vaya a hacer el ejercicio y todo, levanta sus pesas y todo, así también se ejercitan los dones, ¿verdad? Si así yo le digo, Señor, me das el don de sanidades, ¿a dónde creen que debo de ejercitarlo? Con los enfermos. Pero si yo pongo un enfermo y digo, ay, sánalo, Señor, sánalo, ¿no? Hasta flojera me da pararme y ir y decirle, ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama y que dio su vida en la cruz por ti. Y al darla ahí te sanó, ahí te perdonó, ahí te dio una nueva vida. Y vas y oras por los enfermos. Y vas a ver milagros. Ese es el don de profecía. Pero bien dada, bien enseñada. Vamos también a invitar a un pastor que nos enseñe bien lo que es lo profético para que no seamos confundidos. Ajá. Pero no vamos a ser confundidos mientras leamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Amén. Debemos procurar los dones. Primera de Corintios 12:31. Primera de Corintios 12:31. Todos dan testimonio. No, es tercera de Juan, no. Es primera de Corintios 12:31. Ajá. Procurad, ¿qué? Pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Es el que sigue? No, entonces déjala ahí. Está hablando, bueno, ahí sí es. Síguele en el otro. Es el amor, ¿no? Si tú lo lees en tu casa, es el amor. Es el amor. Porque dice que si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, yo tengo amor cuando amo a mi prójimo. Yo tengo amor cuando voy y les comparto la palabra de Dios.
Yo tengo amor cuando perdono. No importa lo que me hayan hecho, yo perdono. Pero si empiezo a decir, ay, ¿qué crees? Que yo tengo el don de ciencia, yo tengo el don de sanidad y ya, ay, como que un trato especial porque yo tengo esos dones, ¿no? ¿Eso es qué? ¿Soberbia? Como que véanme, yo cuántos dones tengo. Denme un lugar aquí especial para que yo me siente, por favor. No me toquen porque estoy bien ungida, ¿no? Eso no es. Dice que tiene un don mejor, que es ¿qué? El amor. Y el amor es tener compasión por nuestro prójimo. ¿Debemos procurar los dones? Sí, y los mejores. Pero debemos de ser humildes. Ajá. El último, porque ya son las 9. Segunda de Timoteo 1:6. Dice, debemos avivarlos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tiene que haber un fuego, así como decía Jeremías, ¿verdad? Que Jeremías ya se quería apartar del Señor y después decía, pero hay un fuego que me consume, hay un fuego que no me deja, no dejo de pensar en ti y obedecerte. Bueno, ya estoy diciendo eso yo aparte, ¿no? Pero ese es el fuego. El Espíritu Santo también es fuego. Es algo que no se te puede apagar. Es algo que dices, ay Señor, tengo que ir a orar por los enfermos, que haya ese fuego. Ay Señor, y me dijeron que están esos chavos drogándose y todo. Pues hay que ir para que oigan de la palabra y sean libres de las adicciones, ¿no? Tenemos que avivar el fuego, lo profético. Pues Señor, enséñame lo profético. Si voy a ser una profeta de Dios, tengo que ser llena del Espíritu Santo y hablar la verdad y ser humilde. Ajá. Bueno, hay más puntos, pero ya no va a alcanzar el tiempo. Pero ¿qué les parece si yo dentro de 8 días se los traigo? Les traigo una copia. Ajá. Para que sigamos aprendiendo. Pero tenemos que empaparnos del Espíritu Santo de Dios. La palabra. Que el Espíritu Santo venga y ponga ese fuego. Qué maravilloso, ¿no? De ese fuego de cuando tú dices, ya no quiero saber nada. Ya me hicieron aquí, ya me torcieron la boca. Ya no quiero servir. No, ¿sabes qué? Pues me torció la boca, quién sabe qué le pasó, pero a mí no me interesa. Señor, yo vengo a servirte con alegría, con pasión, ¿verdad? No, pues es que ni me saludó. Viva en su mundo de problemas que tiene, ten misericordia de esa persona, ¿no? Porque así pasa. A veces hasta a uno le pasa, ¿no? Dices, es que no sé en qué iba pensando que ya no saludé. Pero lo más importante, cuando tú tienes ese fuego, cuando tienes ese amor, las cosas van a ser diferentes, muy diferentes. Entonces pónganse de pie y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por escuchar la palabra, viene de tu corazón. Toca, Espíritu Santo, nuestras vidas. Necesitamos, levanta tus manos, ríndete a Él. Hay que rendirnos, no hay otra. Espíritu Santo, yo te pido perdón porque no te he buscado con esa pasión, no te he buscado con ese amor. A veces me he sentido apática para compartir, para leer la palabra, para orar. A veces, Señor, tengo la oportunidad de predicarles a alguien y me quedo callado o callada. Pero yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que vengas, Señor. Y así como lo hiciste con Pedro, así como lo hiciste con tus discípulos, Señor, vengas y pongas ese poder. Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder. Dile, yo quiero ese poder, Señor. Lléname, Espíritu Santo, de tu presencia. Lléname de tu poder para orar, para predicar, para amar, para perdonar, para trabajar en tu obra. Yo necesito ese poder. Yo necesito ese fuego.
Yo necesito, así como Pedro se levantó para predicar a 3,000 personas, Señor, yo necesito ese fuego para predicar a los de mi familia que no te conocen, para predicar a mis amigos que aún todavía ni siquiera saben algunos que soy cristiano, para predicar en mi ciudad, Señor. Si quiero de tus dones, son 9 los dones que tú nos das, Señor. Dame tus dones para trabajar, para ejercitarlos en la obra, para que la iglesia sea edificada. Tú sabes, son 9 los dones. ¿Cuál don quieres pedirle al Señor? Es el don de sabiduría, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, de fe, de milagros, de sanidades. Yo necesito, Señor, y dice que busquemos el mejor don, que es el amor, que es la compasión, es el amor por las almas, la pasión por las almas, Señor, para traerlos aquí a que te conozcan, mi Dios. No quiero ser igual. Revélame tu palabra y me voy sabiendo que tú estás conmigo, me voy sabiendo que tú me enseñarás el camino por donde debo de andar y corregir las cosas que tengo que corregir. Ayúdame, ayúdame, cámbiame, transfórmame, renuévame. Hay cosas que no te agradan de mí, ayúdame. A lo mejor hay personas que vuelven a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Dile: Espíritu Santo de Dios, ayúdame, ya no quiero caer más. Tú sabes en qué estás cayendo. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Quiero dar testimonio de que tú vives en mi corazón. Y lléname. Quiero ir a mi casa, Señor, con ese fuego de leer, de escudriñar la palabra, con ese fuego, Señor, que tú pusiste. Aquí nos estaba hablando de Pablo a Timoteo. Le dijo: aviva el fuego, aviva el don que hay en ti por la imposición de las manos, aviva el fuego, Espíritu Santo, en mi corazón. No quiero ser tibia ni frío o fría. Quiero tener ese fuego tuyo. Quiero tener ese fuego para continuar adelante. Y quiero que este fuego permanezca en mis generaciones, en mis hijos, en mis nietos. Quiero que sigan sucediendo esos milagros en mi familia, porque mi vida depende al 100% de ti. Gracias, séllanos, séllanos, Señor, con tu presencia. Que verdaderamente lo que somos en casa es lo que vamos a dar aquí en la iglesia. Pon en orden mi familia. Si estaba en desorden, pon un orden, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Nos vamos, Señor, bendecidos con tu poder. Nos damos bendecidos con tu presencia. Y Señor, nos damos con tu fuego. En el nombre de Jesús. Amén.